Durante muchos años viví dentro de un personaje que yo misma construí. No nació de quien era, nació de lo que viví. Las circunstancias me fueron moldeando hasta que un día dejé de reconocerme. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo sabía. Me convertí en alguien lista para el conflicto, cargada de una intensidad que confundí con carácter. Yo creí que así era, pero la verdad es que esa persona no nació conmigo. La formaron mis heridas. No importa si creciste en un hogar lleno de amor, todos llevamos algo. Una herida que nadie vio, un momento que nadie supo, una carga que aprendiste a cargar en silencio. Y cuando eso no sana, no desaparece. Se convierte en el lente con el que ves todo, en la voz con la que te hablas, en la persona en la que te fuiste convirtiendo, sin darte cuenta. Hoy quiero contarte algo que me costó mucho admitir. Hubo un momento en mi vida en el que decidí dejar de culpar mi historia y empezar a hacerme responsable de mi sanidad. Quédate porque lo que voy a compartir no es solo mi historia. Es el espejo de algo que quizás tú también necesitas ver. Voy a comenzar contándote algo que me sucedió hace ya varios añitos. Y es que cuando yo comencé a estudiar en el colegio bíblico, ¿verdad? Para prepararme formalmente en el conocimiento de Dios, y entre los anhelos más grandes de mi corazón era poner cada fibra de mi ser a la disposición de Dios. Todo en mí, todo lo que hubiese en mí, yo quería ponerlo a su disposición. Porque yo entendía que mi llamado a ser instrumento de Él, yo debía hacerlo con excelsior, con todo puesto, todo en mí puesto a Él, pero con calidad. Tenía que prepararme y yo quería ser la mejor escatóloga, apologética y teóloga. Y bueno, entre las diferentes asignaturas que tomé, según mi objetivo, uno de mis profesores, que hoy día es el rector de la Universidad Bíblica Berea, que es el rector de la Universidad David Casas, que ya ustedes lo han visto en alguno de nuestros programas, un tremendo hombre con tanta sabiduría, tanto que tenemos que aprenderle a personas como él, que viven su vida para Dios. Nos dijo en esa clase, ¿verdad?, que teníamos que tomar, o sea que además nos dio una clase que debíamos tomar acerca de los temperamentos. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, de los temperamentos, del biotipo de temperamentos que nosotros tenemos, y es acerca del sanguíneo, del colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Son los diferentes tipos de temperamentos que ya tú portas de acuerdo a tu biología, ¿ok? De acuerdo a cómo naciste, cómo es tu cuerpo, cómo es tu color, cómo es cada desarrollo de tu cuerpo. Teníamos nosotros que conocernos, y esa clase debíamos tomarla. Es como decir cómo estamos constituidos según nuestro biotipo con el que nacimos. Un biotipo de personalidad. Para los que en algún momento han escuchado acerca de esto, tienen unas características muy específicas cada uno de nosotros. El colérico es de una cierta forma de ser, el sanguíneo tiene otra, ¿verdad? Que no tiene, por ejemplo, si el sanguíneo tiene no la tiene su característica fuerte, no la tiene el melancólico, que es un opuesto. En fin, es una asignatura muy, muy fuerte y te ayuda mucho a conocer acerca de tus debilidades, pero también de tus fortalezas, ¿ok? Para serte bien honesta, eso me sonaba más a psicología o a estudio del funcionamiento mental, por ahí algo así, pero se me hacía muy extraña. La verdad es que esa clase que debíamos tomar, yo
no quería estudiar eso. Yo lo que quería en ese momento era estudiar más Biblia, llenarme más del conocimiento de Dios, saber profetas, saber tiempos, conocer la Biblia a profundidad. ¿Cómo iba yo a ponerme a estudiar algo de personalidad, por ejemplo, o de temperamentos, o de cualidades, o de debilidades? Para mí se me hacía como que algo que no era fuerte, la verdad. Pero siempre agradezco a Dios por las personas que Él puso en mi camino para edificarme. Entre esos, al que yo considero como un padre en la fe, que es el doctor Fausto Cuervo Arango y el doctor David Casas, al que acabo yo de mencionar, quienes con tanto amor, paciencia y constancia que han dedicado sus vidas a servirle a Dios, porque también nos enseñaron a nosotros. Y eso es algo de lo que ellos han aprendido, nos lo han podido transmitir a muchos de los que lo conocimos, que hemos sido sus estudiantes. Por supuesto, hay muchísimos en la lista que Dios ha utilizado entre mis profesores, mis diferentes mentores. Dios los ha utilizado y yo no acabaría con esa lista porque son demasiados, para no mencionar a todos, ¿verdad? Pero la verdad son demasiadas personas que yo tengo en mi corazón guardadas porque me han aportado muchísimo para yo poder llegar a una vida de madurez espiritual, que es la que me hace traerte hoy a ti cada uno de estos programas, que además es parte de mi corazón, de mi experiencia y de mi respirar, servirle a Dios. Ese es mi único objetivo. Así que decidí tomar esa clase, porque ya me habían dicho que debía de tomarla, ¿no? No era como que opcional, yo tenía que tomarla, pues para avanzar en mis estudios. Y créanme que valoro tanto hoy día el conocimiento, porque yo entendí que esa clase en específica para estudiar temperamentos fue primeramente para mí. O sea, es impresionante lo que esa clase, simplemente esa asignatura, hizo conmigo. Era para mí, para conocerme a mí misma y ser fortalecida en mis debilidades y amplificar y reforzar mis fortalezas y poder servir a Dios desde la sanidad. ¿Ustedes están entendiendo eso? Desde la sanidad. Yo estaba convencida de ser dominante colérica y subdominante melancólica. Estaba completamente equivocada. En mi concepto, más bien yo diría que yo era lo que le llaman hoy día una colérica fuego falso y herida, además. Porque al entender que yo no fui constituida como una persona, para que ustedes me entiendan la idea de quién es una persona colérica herida, hubiese sido una persona irritable, en estado de alerta constante, con 2 piedras en la mano listas para ser lanzadas a quien se me atraviese en el camino. Y me tocó trasladarme hasta mi infancia, a ver qué fue lo que ocurrió para que yo hubiese desarrollado una personalidad completamente ajena a la que Dios me había dado. Como dicen en mi tierra, ¿en dónde fue que la puerca torció el rabo? No sé si usted ha escuchado ese dicho, pero ¿dónde fue que la puerca torció el rabo? Y de dónde se desconchinfló este asunto. Tuve que ir hasta mi infancia y trasladarme. Todos, sin excepción alguna, todos, dije todos, es decir, detrás de esta pantalla, de donde tú me estás viendo, independientemente de lo que hayas logrado hasta ahorita y la hermosa familia que hayas tenido en tu infancia, padres amorosos y hasta piadosos, todos por lo menos hemos sufrido un trauma, por lo menos un trauma. Y no nos damos cuenta y que nadie nos explicó cómo canalizarlo, cómo conocernos y aceptarnos como fuimos constituidos por Dios. Porque incluso, de hecho, anteriormente no se tenía tanta información ni tanto alcance como se tiene hoy día. Y
todos los que hemos tenido que llegar a la profundidad de nuestro corazón y de nuestro ser y tener que navegar con el trauma sin pensar que algo malo hay en mí, que no es igual al de los demás, y que creamos que somos un manojo de complejos y personalidades falsas que fueron dañadas por nuestros entornos. Toma el control de tu vida y dejamos de ser quien realmente somos. Y ahora, para convertirte en alguien que creíste que debías de ser. Es decir, que muchos de nosotros hemos creado una identidad basada en nuestra interpretación de la infancia. Lo que te tocó vivir y que tú creíste que debías de ser para protegerte y jugar este juego de la vida sin mostrar tu verdadero rostro. Porque ese rostro tiene más heridas y los complejos que te hacen operar hoy día sin darte cuenta que fue tu mejor uniforme para no sacar lo que por dentro te está calcomiendo. Y eso opera cada minuto en ti. Y en mí también operaba, ¿no? Eso era lo que me hacía actuar de una personalidad completamente distinta a la mía y estar en ese estado de alerta constante. Porque yo había creado también esa misma identidad falsa de cómo defenderme. Y muchas veces pensamos que si la mostráramos, ¿sabes? Eso sería fatal. Si de verdad mostramos nuestro verdadero rostro, eso sería fatal. Y pensamos que sería hasta nuestra propia destrucción, porque al ser vulnerables, dejamos que la persona tenga herramientas. Pero hay una diferencia entre cosa genuina y ser vulnerable. Pero nosotros no sabemos, ya perdimos lo de ser genuinos y ser vulnerables, porque ya tenemos un escudo de defensa que nosotros pusimos desde la infancia sin darnos cuenta. No es como que estamos conscientes constantemente de que ese escudo de protección ya lo pusimos. Mi pasado no lo puedo cambiar. Y el personaje que en mi adolescencia y parte de mi juventud operó y que yo creé por muchos años, no fue mi culpa. Ni la de nadie, para ser honestos, ni la de nadie. Lo que yo viví en mi infancia fue lo que me tocó, eso fue, simplemente. Pero sí es mi responsabilidad y mi decisión de que los traumas ya no operaran en mí, ni en mis descendientes, y en mi hogar se repitieran las cadenas de heridas que yo misma sufrí y que yo no quería que fueran trasladadas en mis generaciones. Y esa decisión fue mía. Y mi primer paso fue dejarle a Dios sanar mis heridas una por una en su debido tiempo y en un proceso en el que yo entré con Él. Cada una de ellas, el Señor las fue sanando poco a poco y con una delicadeza y con un tiempo y mostrándome cada una de ellas que a veces ni siquiera te imaginas que las tienes. Yo tuve que pedirle a Él que me enseñara los planes que Él tenía para mí, conforme a todo lo que Él puso en mí, física, emocionalmente, espiritualmente, y todo, absolutamente todo lo que había en mí fue puesto a su disposición sin reservas, sin pretender ni tratar de enseñarle a Dios religión, como si Dios necesitara aprenderlo. Yo no necesitaba imponerle a Dios cómo enseñarme Él a mí, a aprender de Él. A veces nosotros queremos imponerle nuestra religión, pues sin dejarlo realmente enseñarnos. Y ese es uno de los errores más graves y que nos detienen a disfrutar de una plenitud de la que Él quiere que nosotros vivamos, para dejarlo usar su maravilloso
y perfecto poder en nosotros. Y te lo digo por experiencia. Más bien, mi actitud fue y es y seguirá siendo hasta el último de mi respiro aprender. También eso me lo enseñó el doctor Fausto, que debemos de vivir una vida aprendiendo, siendo aprendices, porque el que piensa que ya lo aprendió todo, ya llegó a su tope. Ese fue su límite. El día que la persona, cada uno de nosotros dice que no necesita aprender algo, ya llegó a su límite. Nosotros mismos podemos poner ese mismo límite. Y el doctor Fausto me enseñó mucho acerca de vivir la vida aprendiendo, porque para que nuestra capacidad se desborde en su potencia, tenemos que mantenernos con la actitud de aprendiz hasta el último respirar. El doctor Fausto hoy descansa ya en la presencia del Señor y su último respiro fue aprendiendo y enseñando. Todo lo que había en él nos lo enseñó. Y les estoy diciendo que el doctor Fausto realmente podemos considerarlo como un erudito en la escritura. Y yo me siento tan privilegiada de haber sido su alumna y que honro su vida, la honro con amor, con cariño, porque de él aprendí la humildad de mantenerme como aprendiz. No sé si algún día yo llegara a por lo menos representar tantito de la humildad que él tenía, pero lo que sí les puedo yo decir es de que aprendí a aprender. Y eso es una de las llaves de oro que él me enseñó y que me dejó. Básicamente yo aprendí, como dice la Biblia, yo aprendí a los pies de Gamaliel. Él fue mi Gamaliel. Él ya está en la presencia del Señor. Él fue mi Gamaliel. Él fue el que me enseñó y que hoy día estoy aquí gracias a lo que él transmitió, aún en su vejez. Por eso no es casualidad que hoy eres parte de nuestro canal y que nuestro contenido está llegando a ti. Eres parte de un propósito muchísimo más grande que tal vez, como yo, no lo vi en el principio, pero sabía que ya estaba en las manos correctas y que ante él ya no tenía ese miedo de mostrar mi verdadero rostro delante de Dios, y con todo y las heridas, y que aún en ese momento todavía sangraban. Yo no te quiero convencer de nada. Al fin y al cabo, si eres honesto u honesta contigo misma o contigo mismo y examinas lo que hay en tu corazón, tú sabrás lo que te hace operar y tus complejos, si son maquillados o no, y qué muestras, qué no muestras. Mi proceso es mío. Y tu gusto sería, si tú quieres quedarte con los tuyos, como hacen la mayoría de las personas, que prefieren quedarse con sus problemas y decir, yo esa situación de Dios no es para mí, yo no tengo nada que aprender, o todo lo que dividimos las situaciones como religiosas, si es que yo puedo o no puedo aprender, porque es una religión diferente, y eso que yo estudié religiones, pero no por conocimiento, pero creo que lo más importante para mí en ese momento fue dejar que Dios me enseñara cómo relacionarme con Él. No imponerle qué religión, por qué religión y sí o no podía Él hablarme como Él quería, sino más bien dejar que Dios me enseñara a mí cómo quería Él que lo adorara, cómo quería Él que yo me acercara a Él. Y ese paso de valentía lo di yo. Pero si mis traumas fueron el canal que Dios utilizó para sanarme, es porque ya había puesto Él en mi corazón el propósito de acompañar a muchos en el mismo proceso, en el que yo me encontré en ese momento, pero con quien sí quisiera vivirlo.
Como decía el buen Chavo, síganme los buenos. Yo les he contado ya a ustedes en otros programas que tengo 4 varones, 4 hijos varones, pero si yo hubiese seguido operando en esos traumas ocultos y hasta el fondo de mi ser, con una personalidad falsa o con una máscara que ocultara mis complejos y peor aún que seguían operando en una energía completamente masculina y completamente equivocada en el diseño de mi feminidad que Dios me dio, no quiero ni pensarlo. Les habría destruido la vida a mis hijos y a mi esposo, que son lo que más amo en este mundo, después de Dios, por supuesto. Así que si tú llegaste hasta este momento del programa, no te vayas con las manos vacías. Ve a nuestro sitio web, que te voy a poner en la descripción, y si no, puedes ir a la bio de nuestro canal y adquiere la guía de los 3 pasos para alinear tu vida al propósito que Dios tiene para ti. Ese es sin ningún costo alguno. Este es un obsequio de mi parte para ti. Pero si realmente quieres que este momento marque considerablemente un punto de partida para ti y no seas de los cobardes que se quedan sentadas, ¿verdad?, en la banca sin jugar para ganar, entonces comprométete contigo misma. Y yo te sugiero que comiences con diseño real. Esa es mi sugerencia porque es como el primer paso. Diseño real, que restaura tu identidad desde el principio en el corazón de Dios. Ese sí tiene un costo. Pero si te has comprado físicamente cosas que la verdad con el tiempo se desgastan y que van a dar a la basura, o que después ya no te quedan porque subiste de peso, cambió tus circunstancias y ya son distintas y finalmente lo perdiste, es algo que tú puedes perder, ahora sí invierte en lo que nadie te podrá quitar jamás, en lo que dejará buen fruto a largo plazo. Invierte en ti, en los que están alrededor de ti porque te lo van a agradecer. Mientras más limpia y restaurada estés tú, más te lo agradecerán tus hijos y los que estén en tu entorno. Enfócate en dejar un legado que trascienda y que mañana te recuerden los tuyos como alguien que dio el primer paso y marcó la diferencia entre todos los demás. Yo te lo voy a agradecer porque dejarás a una generación delante de ti sana. Y es imposible que mis hijos no tengan al menos un trauma. Yo no voy a poder tampoco evitarlos, pero sí van a aprender y aprenderán en toda su vida a usar todos sus recursos como canal de bendición para los demás y crear familias sanas que hoy en día son más escasas. Cuando mis hijos me recuerden y me vean aquí o donde sea, y sepan y tengan claro que Dios transforma desde su poder, gracias a la decisión más importante que su mamá tomó en la vida, que fue entregarme completa al que nunca fallará y prometió cuidarme siempre. No te quedes en la banca, o por lo menos sin haber peleado la buena batalla, pero con las herramientas puestas, con la armadura puesta para pelear. Ponte la armadura de Dios, da tu primer paso hoy y marca la diferencia entre los tuyos. No te quedes como los cobardes. Que Dios te bendiga. Shalom.